Bien, continuamos con el capítulo 1 del humanismo semita de Enrique Dussel, y el capítulo se llama Unidad Antropológica y Ética. Acá Dussel va a establecer un principio que es el principio de toda ética. Es evidente que el mundo ético se funda sobre una antropología. Los supuestos, la estructura antropológica, determinan la moral. Esto es muy importante señalarlo, ¿no? Yo voy a lanzar una hipótesis que va a ser sostenida luego por Dussel en todas sus obras para fundamentar la ética de la liberación y la política de la liberación. El pensamiento consiste en señalar que el hombre depende de su concepto para formar el deber. Toda ética depende de un concepto de hombre. Si el hombre es un mero conjunto de células, entonces no tiene dignidad, y por lo tanto al hombre se lo puede ultrajar, se lo puede vejar. Si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, tiene dignidad, por lo tanto tiene derechos. Estos conceptos, si bien no son propiamente los conceptos ni helénicos ni semitas, ustedes van a ver siempre que una ética, es decir, una comprensión acerca del deber del ser humano, del bien y del mal, dependen de qué entendemos por ser humano. Como veremos, el semita concibe al hombre unitariamente, íntegramente, como un todo indivisible. En este sentido puede hablarse de monismo, en el sentido de que el hombre está compuesto de monos, de una realidad cuya sustancia explica todas sus dimensiones existenciales. Y esa realidad para el semita es la carne, ¿no? Basar, la carne. Obviamente que también hablan de alma, de espíritu, por eso yo creo más bien que podemos hablar de integralismo, de tres dimensiones de la vida humana que se integran en una sola sustancia que es la carne, que es el ser humano. El ser humano es esa carne en la que de alguna manera funcionan y operan todas las dimensiones del ser humano, ¿no? En oposición al dualismo helénico. Los helenos son los griegos, que pensaban que el hombre está compuesto de cuerpo, que es lo mortal y lo finito, y alma, que es lo inmortal y lo infinito, lo eterno. La política y ética semitas se originan en su monismo antrópico. Yo diría, saquemos monismo, pongamos integralismo antrópico, que no necesita concebir un dualismo como el helenismo o como el zoroastrismo de los persas, por la identificación objetiva de dos poderes opuestos que son el bien y el mal. Para los persas, el cuerpo es el principio del mal y el alma es el principio del bien. Es entonces una posición, la semita, sui generis, original, entre el dualismo de los griegos y el dualismo jerárquico y plural de los persas, ¿no? El dualismo onticoético de las regiones iránicas. En la sección 1, cuyo título es Corporalidad Unitaria, dice Dussel: en nuestro tiempo, el hecho de que la existencia humana haya sido redescubierta no como teniendo un cuerpo, sino como siendo un cuerpo, nos permite investigar los orígenes mismos de este elemento esencial de nuestro modo de existir. Recordemos, claro está, que la distinción fundamental entre la corporeidad como algo que nosotros simplemente tenemos y el alma, que es la sustancia que nosotros somos, nace con Platón, pero se agudiza con el dualismo de Descartes. En el 1637 en adelante, Descartes va a decir: yo soy una cosa que piensa, yo soy mi alma y yo somos una sola cosa. Mi cuerpo forma parte de algo exterior a mí. Mi cuerpo no forma parte de lo que yo soy.
Mi cuerpo forma parte de lo que yo tengo. Es decir, así como yo les puedo decir, yo tengo una camisa, Descartes dice, yo tengo un cuerpo. Pero yo no soy este cuerpo que ustedes ven. ¿Sí? Eso, ese dualismo cartesiano se va a profundizar tanto que hoy, por ejemplo, en la teoría de género, en la filosofía de género, se dice, yo no soy este cuerpo, yo solo soy mi autopercepción. Bueno, esa es la radicalización del dualismo cartesiano, ¿no? Vemos que para el pensamiento semita nosotros no tenemos, no estamos, no habitamos en un cuerpo. Nosotros somos este cuerpo, somos esta carne. Eso va a generar después una ética y una política, bueno, bien particular, ya vamos a ver. El egipcio tiene una concepción de la carne elevada, guarda la carne, embalsama el cuerpo, venera el cadáver de los muertos, mientras que el griego, que piensa que lo importante no es el cuerpo, sino que la identidad del ser humano está en el alma, arroja el cuerpo al mar, lo quema en el barquero, lo olvida. El griego piensa en el alma como divina y como sustancial. El egipcio presta atención a la carne, al corazón, como sujeto de la persona concreta. Desde el Egipto prehistórico encontramos tumbas, a veces humildísimas, que nos hablan del respeto por el cuerpo. Por ejemplo, los textos de los sarcófagos. De hecho, la palabra sarcófago viene de sarx, que en griego significa carne, ¿no? El lugar donde habita la carne. Los textos de las pirámides, el libro de los muertos, etc. Junto a la carne, en ella, con ella, existen dos facultades, ambiguas y difíciles de definir. K, la fuerza vital individual, el temple de una persona, que le acompaña durante la vida y que es necesario alimentar durante la muerte en la tumba, y Va, la vida misma, que en el momento de la muerte vuela como un pájaro y se confunde después con diversos animales o plantas. Es decir, K es el alma individual y Va es el alma colectiva, es la dimensión espiritual colectiva del ser humano, ¿no? Esto es muy interesante porque esto muestra que la espiritualidad no es vista solo desde la individualidad. El protestantismo moderno va a decir, la espiritualidad solo es individual, es una relación personalísima del hombre con Dios. Para los antiguos, esa visión es K, pero Va es una vida espiritual colectiva, es una espiritualidad comunitaria, que también es importante en el ser humano. Vemos cómo el individualismo protestante, en su religiosidad, va a fundar el egoísmo y el individualismo del capitalismo moderno también, ¿no? Cuestión que hay que recuperar una visión espiritual comunitaria, ¿no? Bueno, el metodismo va a generar, que es una religión protestante, va a ser una de las ramas del protestantismo que va a tratar de recuperar una espiritualidad colectiva, una espiritualidad comunitaria, digamos. Todo ello es concebido unitariamente y K puede ser al mismo tiempo el corazón, no ya un alma sustancial y espiritual como lo piensa el helénico. Nos dice la tradición egipcia, corazón de mi madre, músculo cardíaco de mi madre, corazón de mi devenir. No te levantes para testimoniar contra mí, no me acuses en el tribunal, no inclines los brazos de la balanza es la señal de la justicia de Osiris. Pues tú eres mi Ka, que reside en mí. Tú eres mi Khnum, que origina la salud de mis miembros. No hagas que mi nombre exhale mal olor en la corte. Fíjense cómo la ética del ser humano se refleja en el olor de la carne, ¿no? No profieras mentiras contra mí, palabras dichas por Ta. Recordemos que Ta, de ahí viene Egipta, los adoradores de Ta, que transmiten Ma'at, la justicia, a la gran Enéada, que son el panteón de los 9 dioses del panteón egipcio, ¿no? Que está liderado por Osiris, ¿no? Que está en presencia de Osiris, que es la que juzga la ética, ¿no? Yo he juzgado el corazón, su principio de vida ha sido su propio testimonio, su caso es exacto sobre la gran balanza de Osiris, ningún crimen puede serle imputado.
Acá vemos, por ejemplo, y que lo que veníamos diciendo nosotros, la ética depende de una antropología, de un concepto de hombre. Osiris le pregunta al muerto, ¿no? El muerto que deambula por el Sheol, por el Hades, hasta llegar al tribunal del juicio final, en el que lo espera Osiris, acompañado de Mat. El muerto llega con el libro de los muertos, que son las distintas proezas éticas o hazañas morales que el hombre ha podido realizar en su vida y de la cual él se va a justificar para tener vida eterna. Entonces Osiris le pregunta al muerto y le dice: ¿qué has hecho para recibir la vida eterna? Y el muerto responde y dice: le he dado de beber al sediento, le he dado de comer al hambriento, abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Entonces se va a la vida eterna, Osiris lo salva. ¿Por qué es importante esto de darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, abrigar al desnudo, visitar al que está preso, ayudar a la viuda, socorrer al huérfano? Lo planteamos así: si el hombre es carne, ¿qué tenemos que hacer para socorrer al hombre, para sostenerlo al hombre? Y tenemos que darle de comer. Entonces, todos aquellos que van a sostener que hay que darle de comer al pobre son semitas, porque sostienen que en la integridad el hombre, si no come, no puede ser plenamente humano. Una persona que no come no puede ser plenamente humana, porque la humanidad es la carnalidad. Si yo paso hambre, me estoy deshumanizando. Si yo paso frío, me estoy deshumanizando. Si yo pienso, no, lo importante no es la carne. Si la gente pasa hambre, no importa. Lo importante es que crean en Jesús y que se salven en la vida eterna. Entonces, les prediquemos el Evangelio y no importa si necesitan o no necesitan una ayuda humanitaria, ¿no? En el caso darle pan al hambriento. Entonces Jesús, que sigue esa tradición de Osiris, dice: en el juicio final yo les diré a muchos: apártense de mí, hacedores de maldad, porque tuve sed y no me dieron de beber, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve frío y no me abrigaron, estuve solo y preso y no me visitaron. Eso significa que el fundador del cristianismo está en la línea semita de que alimentar al cuerpo es humanizar a la persona. Darle de comer al pobre es humanizarlo al hombre. Aquellos que no le quieren dar de comer al pobre están pensando como griegos. Solo quieren fortalecer la vida espiritual del ser humano sin entender que la espiritualidad del ser humano no está disociada, no está divorciada de su carnalidad, del hambre, ¿no es cierto? Fíjense cómo acá ustedes ya deben estar pensando en política, ¿no? Deben decir: bueno, pero entonces Osiris era socialista, era marxista, porque buscaba que el pobre coma. Para que ustedes vean cómo a veces el cristianismo tiene mucho que ver con las cuestiones políticas, ¿no? La espiritualidad tiene que ver con cuestiones éticas y políticas. Lo que verdaderamente nos interesa es anotar que para el egipcio lo importante no es la inmortalidad del alma sustancial espiritual, sino muy por el contrario, la resurrección total del viviente, que es carne. Esta doctrina se organiza paulatinamente en torno a la figura mística de Osiris. Este dios asume poco a poco las funciones de muchos otros dioses hasta convertirse de hecho en el soberano del panteón egipcio. A él se le atribuye el curso anual del sol, ¿no? Que va a ser el agua nueva, la inundación del Nilo, que fertiliza, ¿no? La tierra de Egipto, y que después eso va a dar de comer a los pobres. Fíjense cómo sigue estando esa misión de Osiris, que es fertilizar la tierra para darle de comer al pobre. Qué interesante que es entender que la espiritualidad consiste en dar de comer, ¿no? Es muy interesante porque nosotros pensamos que la espiritualidad pasa por otro lado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el fariseo que pasa con la Torá al lado de un desfallecido samaritano, y el samaritano le dice: necesito tu ayuda, y el fariseo dice: no, me voy a predicar al templo.
Bueno, esa persona que quiere ir a predicar al templo para honrar a Dios, pero no ama a su hermano que está pasando hambre, es un hipócrita. No está dándole de comer al pobre, ¿no? Es igualmente Osiris, dios de la vegetación, es el dios de los muertos, por cuanto habita en la tierra y el cielo, ya que se impone sobre la Eneada divina, ¿no? El panteón de los 9 dioses. En el transcurso del Imperio Medio, el triunfo de Osiris se afirma. El mito del dios, tan simple y familiar, convierte el corazón de todos, hasta del más humilde, y que propone que es posible llegar a ser, después de la muerte, otro Osiris, es decir, conocer la alegría de la resurrección, volver a la carne, ¿no? Que la carne, que el hombre entero, vuelva a vivir. Sin duda, la vida del más allá, antes reservada a algunos privilegiados, permitía a los egipcios, ahora gracias a Osiris, esperar una pervivencia bienaventurada por la resurrección. Veamos ahora la posición de los primeros semitas, los acadios, los asirios y los babilonios. Sobre un fondo súmero de preponderancia ctónica, donde la gran diosa Tiamat de la fecundidad domina el panteón antes del tercer milenio, no existe, al igual que en Egipto, ninguna exposición sistemática sobre los supuestos antropológicos. Sin embargo, es fácil discernir un buen número de principios corpo-espirituales. Todos los tratadistas concluyen la unidad de los diversos elementos, ¿no? Si los súmeros también, y los acadios, también sostienen la carnalidad, la unidad del ser humano en la carne. El hombre es la creación resultante de la sangre del dios Kingu, que era el sirviente de Apsu y de Tiamat, que son los primordiales, según el mito cosmogónico del Enuma Elish, que es el primer poema de la historia de la humanidad, ¿no? Registrado. Es decir, en convivencia con los dioses. Su carne, Shere, se identifica con sus entrañas, Amut, sede de todas las emociones, pero absolutamente mortal. La muerte libera la sombra, Etimu, el espectro, Utuk, de los vivientes. Todo el pensamiento asirio-babilónico es una búsqueda de la supervivencia, guardando sin embargo su particularidad semita. Podría haber habido en la idea del hombre, creado a partir de la sangre de Kingu, el punto de partida de un dualismo reconfortante, como lo fue con los griegos, pero los asirio-babilónicos conciben al ser humano como un todo integral, que sobrelleva en el Hades, en el infierno, en el más allá, una vida muy reducida y débil, si es que no es divinizado por una excepción inesperada, ¿no? Esta idea de que al muerto hay que darle de comer para poder hablar con él, va a volver después con los griegos también. El largo viaje que el Etimu realiza en el Arayu, mansión de las tinieblas, despojándose progresivamente de todos sus vestidos, le conduce a un lugar lúgubre, donde no estamos seguros si se afirma la existencia de un juicio final moral o no. ¿Dónde vagas así, oh Gilgamesh? Cuando los dioses crearon al hombre, compartieron con él la muerte y guardaron la vida entre sus manos, ¿no? La vida del hombre está en manos de los dioses, ¿no? Bueno, los hebreos también van a sostener eso, ¿no? Vamos terminando con esta etapa de los pensamientos sumerios, viendo esto, ¿no? Como los súmeros, que no son semitas, pero los acadios, asirios y babilónicos son semitas, y los hebreos también son semitas, sostienen que el hombre es carne, ¿no? Darle de comer al hombre es un acto espiritual que salva. Esa visión política, liberadora, ha fundado, bueno, la ética de miles de gobernantes semitas, que han permitido elaborar una ética y una política liberadora y que hoy deberíamos recuperar.